otra vez quiero agradecer a cada uno de ustedes que vinieron hoy. Yo sé que tenemos fiestas, que no, la Nochebuena, Navidad. ¿Y cuántos se han gozado en estos días con su familia? ¿Cuántos han sentido grandes bendiciones de Dios ahí en su hogar? Amén. Yo estoy agradecido con Dios que ha podido compartir un tiempo con mi familia, con mi madre que todavía vive. Y yo sé que muchos de ustedes también han compartido tiempo, pastel, tamales. Y yo sé, tiempos muy especiales. Y nunca quiero quitar nada de la familia. La familia es la primera iglesia que Dios hizo. ¿Cuántos digan amén? y es de suma importancia. Y queremos seguir honrando nuestras familias. Pero cuando viene sobre familia, podemos decir de sangre, biológicamente, hablando biológicamente, es bastante importante porque somos los testimonios para ellos. Pero déjame decirles, hermanos, mi familia en Cristo son mucho más especial. Y te voy a decir por qué, porque con ustedes, con ellos voy a estar en los cielos para la eternidad. Y claro, quiero tratar de animar a toda mi familia que se arrepienten y que vienen a las cosas de Dios. Pero para mí, cuando amanecí esta mañana, yo estaba agradecido que tenía un lugar donde podía ir a alabar a mi Dios juntamente con mis hermanos en Cristo y nomás gozarme en esta manera. Porque yo sé que nos gozamos en casa con el café, con postre, con la familia y todo eso, con música. Pero este es un diferente tipo de gozo. El gozo espiritual que yo recibo aquí en la casa de Dios es algo que mi alma ocupa, que mis huesos espirituales reciben fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer esta escritura, hermanos, en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 28, 19. Es uno de los versos que siempre va a estar muy profundamente plantado en mi corazón. Yo creo que ha enseñado y predicado sobre esta escritura de perdida 3 veces aquí en los últimos 7 años. Pero es una escritura que siempre voy a estar compartiendo con familias, con cada persona que yo puedo. Dice la palabra de Dios, y se llamó el nombre de aquel lugar Betel. Dice, aunque Luz era antes el nombre de la ciudad primero. Amén. Vamos a orar en el nombre de Dios que nos ayuda en esta porción del culto con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por entregar, Señor, su palabra santa en nuestras manos. Señor, sabemos que hay mucha confusión en este mundo. Muchos tienen diferentes conceptos y diferentes maneras en buscar el Dios verdadero. Pero yo te doy gracias, Señor, que tú me has dado su palabra para guiarme, para basar, Señor Jesús, mi fe sobre ella y sobre ti. Te damos gracias, Señor, y pidamos, Señor, que tú nos unge, que tú nos bendice para que podamos entender, recibir y aplicar su palabra santa en nuestras vidas. Háblanos, Señor, una vez más en tu santo, poderoso nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y digamos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es bueno y bueno para ser alabado. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Quiero poner Génesis capítulo 28, verso 1 a 4, para poner un poquito de contexto antes que entrego la carne. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 28, versos 1 a 4. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob, el papá llamó a su hijo, y dice, y lo bendijo. Y lo mandó diciendo, no tomes, dice, mujer de las hijas de Canaán. Canaán realmente representaba que no otro pueblo que no era del pueblo de Dios. Era un pueblo extranjero, hablando cuando lo vas comparando a la gente, al pueblo de Dios. Dice, levántate, ve a Padán, a Aram, a casa de Betul, dice, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, dice, hermano
de tu madre. Verso 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, dice, y multiplique, dice, hasta que llegar, dice, a ser multitud de pueblos. Y te da, dice, y te dé la bendición de Abraham, dice, y a tu descendencia contigo para que heredes, dice, la tierra en que moras, que Dios, dice, dio a Abraham. Está hablando del abuelo. Y dice, aquí en estos primeros 4 versos podemos ver que el padre, Isaac, está hablando con su hijo Jacob, aconsejándolo dónde debe de buscar su esposa. En esos días, hermanos, déjame decirle, la opinión del padre y la madre contaba para mucho. Amén, en el nombre de Jesús. Y todavía debe de ser así, en esa manera. Si puedo hablar a los jóvenes un poquito tiempo en este día, por favor, escucha a su padre, escucha a su madre. Siempre ha sido la bendición de Dios en tener padres para guiarnos. Claro que el papá aquí no estaba dirigiendo, diciendo hay que casarse con Sonia o con María, sino estaba dando una área básica o un poquito de referencia donde podía buscar una esposa. Y siempre, hermanos, cuando Dios está con nosotros, cuando estamos sujetos a Dios, vamos a escuchar los consejos de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Cuántos digan amén? Amén. Y yo sé que yo he tenido tiempos en mi vida que yo he visto cómo Dios usa padres, no tanto para decir cásate con ella o no te casas con ella, o cásate con él o no te casas con él, sino nomás puedes ver el rostro de su madre, de su padre, cuando vas introduciendo a su novia, a su novio. Muchas veces ahí Dios nos habla por medio de la reacción de nuestros padres. ¿Cuántos digan amén? Porque muchas veces nos olvidamos que nuestros padres nos conocen mucho más bien que un novio o una novia. ¿Cuántos digan amén? Yo me recuerdo, voy a decir, un yerno que no trajo una novia a la casa de un tío. Y cuando llegó, mi mamá estaba ahí y vio la novia. Y inmediatamente adentro de ella dijo, ella no es para él. Pero el nieto, el sobrino, realmente no pidió el consejo de mi madre o de su tía o de su mamá, cuál era mi tía. Y después de 6 meses de infierno, después de 6 meses de muchos pleitos y una relación tóxica, si puedo decir tóxico, se dio cuenta mi yerno, mi sobrino, disculpa, que hizo un error. Pero ya había consecuencias y pues por eso yo digo, es bueno hablar con los ancianos, hablar con los padres cuando estamos haciendo planes de casarnos. ¿Cuántos digan amén? Y yo sé que si usted sigue buscando consejos, Dios te va a bendecir en esta manera. Y bueno, aquí el padre está aconsejando a su hijo dónde puede ir a buscar y encontrar a su esposa. Y pues este hombre, Isaac, tuvo 2 hijos. Y Jacob era uno de ellos. Y vamos a seguir leyendo versos 9 a 10 del mismo capítulo, porque quiero ver las diferencias, podemos decir. Y el otro hijo fue Esaú, dice, y se fue, Esaú dice, ¿a dónde? Ismael. Y dice, y tomó para sí por su mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, dice, hermana de Naboyat, dice, además de sus otras mujeres. O sea, el hijo Esaú realmente no estaba haciendo lo que decía su padre. Verso 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, exactamente como su padre lo dijo. Vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 28 versos 11 a 15. Dice así, y llegó, hablando de Jacob, a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piernas de aquel, dice, pareja, y puso a su cabecera y se acostó, dice,
en aquel lugar. ¿Cuántos han dormido en lugares raros? Yo sé que muchos en sus viajes para Estados Unidos que tenían que dormir en lugares raros, difíciles. ¿Cuántos digan amén? Y en esos tiempos son tiempos muy especiales para ti y también para su relación con Dios. Yo sé que muchos han dormido en lugares extraños, pero vamos a seguir leyendo. Dice, y soñó, y he aquí, dice, una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. O sea, está hablando sobre dice la palabra de Dios que Jacob se durmió. Y muchos dicen la visión, lo llaman la visión de Jacob. Dios, él estaba dormido terrenalmente, pero espiritualmente Dios lo despertó. Dios lo despertó sus ojos espirituales. Y si nosotros podemos imaginarnos hoy en este día, si Dios podía despertar cada uno de nosotros espiritualmente y nos podía demostrar lo que estaba pasando en la casa de Dios, yo creo que nosotros también fuéramos podido ver los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre nosotros y sobre nuestras vidas, y viendo la mano de Dios que realmente siempre está operando 24/7. Pero muchas veces no vemos eso. Vemos una bendición aquí, una bendición allá, o una bendición de protección, o financiera, o emocionalmente, o con la familia, y damos gracias a Dios. Pero realmente Dios está operando 24/7, y no solamente Él, sino sus ángeles siempre están ascendiendo y descendiendo para ayudarnos, protegernos y bendecirnos. Y yo creo que Él merece un fuerte aplauso, porque Él no tiene vacaciones, Él no tiene tiempo de descanso, siempre está obrando con nosotros. Y Jacob vio la visión que Dios lo dio en esa noche. Y dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Dios está hablando aquí, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Ahora pausa aquí, no avanzas. Realmente Abraham no es el padre de Jacob. Yo lo acabo de mencionar que Isaac es el padre de Jacob. Y yo lo he leído esto varias veces. Yo creo, me recuerdo como, no sé si fue ya para 10 veces que me di cuenta. Yo dije, bueno, espérame, Abraham no es el padre de Jacob. ¿Por qué Dios lo llama Abraham el padre de Jacob? Porque aquí Dios está hablando espiritualmente, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Abraham es el padre de nosotros, padre de la fe. O sea, nunca nosotros pudimos ser hijos de Abraham de sangre realmente, porque somos gentiles. Pero después en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que Abraham fue el primer padre de la fe. Y dice la palabra de Dios, es imposible de agradar a Dios sin fe. Si tú tienes que tener o enfocarse en una sola cosa cuando sirves a Dios, enfócase en fe. Fe son las cosas que nosotros no podemos ver. Fe son las situaciones cuando no hay garantías y no hay un croquis y no hay evidencia que todo va a salir bien, pero Dios te ha dicho algo y tú tienes que hacer algo por fe. Hay que cumplir con eso, porque eso agrada a Dios. Fe. Amén. Abraham salió de un lugar conocido para ir a un lugar desconocido. Y cuando usted entraste a esta iglesia en esta fe, hermanos, ustedes entraste en eso. Porque muchos de ustedes venían de otras religiones, de otras creencias. Pero llegando a la casa de Dios, tú comenzaste a escuchar la palabra de Dios y eso te dio fe para creer que Dios te podía bendecir. Entonces dicen amén. Será tu descendencia, dice, como el polvo de la tierra. O sea, bendición, y te extenderás, dice, al occidente, al oriente, al norte, al sur. Dice, y todas las familias, dice, de la tierra serán benditas en ti y en tu semigente. Ahora, quédase ahí en 15, está bien. Si usted vaya
analizando su vida, antes que conociste a Dios, tenías varios problemas y todavía tenemos unos problemas en nuestra vida, pero no son comparables, mi hermano Serviano, los problemas que yo tenía hace 20 años atrás y los problemas que tengo hoy. Anoche yo dormí bien. Anoche dormí unos, no sé, 7, 8 horas. No me desperté 4 o 5 veces estresado, preocupado. No tenía que preocuparme dónde estaba dormido. No tenía que preocuparme si estoy acostado con una persona que yo conozco y tiene SIDA. ¿Cuántos dicen amén? Yo sabía dónde estaban mis hijos, yo sabía dónde estaba mi esposa, yo sabía que tenía un techo y no tenía realmente mucho frío. No me acosté con hambre. O sea, ¿sí me están entendiendo? Yo soy bendecido, usted eres bendecido, porque Dios nos ha bendecido. Ya no tenemos los problemas iguales que teníamos hace 20 años atrás. Dios nos ha bendecido grandemente. Dice, he aquí yo estoy contigo. Ahora, esto, hermanos, lo que está hablando Dios aquí es una promesa que Él está dando a Jacob. La misma promesa que Él dio a su abuelo Abraham. Ahora lo está dando directamente al nieto. Y dice, he aquí yo estoy contigo, Ramona. Sí, yo estoy contigo. Y te guardaré, dice, por donde quiera que fueres. Y volveré, dice, a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, dice, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que Dios inició en nosotros, Él va a cumplir, Él va a terminar. Él no deja las cosas a la media, mi hermano. Dios es fiel y va a cumplir con nosotros. No nos va a dejar solos, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Y va a estar con nosotros hasta las últimas partes de este mundo. Dios no cambia. Cuando lo conocían como Jehová o como nosotros lo conocimos como Jesús, Dios no cambia. Sus promesas son para siempre. Ahora ese es un voto que Él está haciendo, un pacto que está haciendo con el nieto de Abraham. Pero ahora lo está hablando directamente a este nieto. Ahora hay que entender, hermano, este nieto estaba en grandes problemas porque él y su mamá hizo un truco al papá. Y ustedes que quieren conocer más, estúdialo. Pero la mamá y Jacob hicieron cosas muy malas a Isaac. Lo confundieron y hicieron algo tremendo. Y él está corriendo, él está preocupado. Él va para buscar una esposa, pero escuchó el consejo de su padre, gracias a Dios. Y aquí él está recibiendo un pacto, un voto de Dios mismo personalmente. Versos 16 a 19. Vamos a seguir. Y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Cuando él entró a ese lugar, deja esa escritura ahí puesto, cuando él entró a ese lugar, realmente no entró con ojos espirituales, realmente entró carnalmente, estaba cansado y él dijo, pues bueno, esto se mira bien, y se quedó y se durmió. Pero ya después que Dios habló con él, pues las cosas cambiaron. Dios abrió sus ojos espiritualmente y él pudo ver la bendición de Dios, pudo ver los ángeles ascendiendo, descendiendo, y cuando él despertó no se olvidó de esa visión que Dios lo dio. Dijo, ciertamente, dice, este lugar, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A ver, ¿cuántos de ustedes, hermanos, cuando entraron a la casa de Dios la primera vez? Vamos a poner este lugar. Cuando entraron a la casa de Dios por la primera vez, no conocías a todos, no conocías la doctrina, no conocías muchas de las normas y esto y lo otro. Pero después que te fuiste de este culto, dijiste, ciertamente la presencia de Dios estaba ahí. En otras palabras, y yo no lo sabía.
Por tantos años me han invitado a ir a ese lugar. Por tantos, y no estoy hablando de nosotros para enaltecer a nosotros, no, estamos hablando que la presencia de Dios está en este lugar y que debemos agradecer a Dios y reconocer que si la presencia de Dios está en este lugar, es casa de Dios. Yo sé que eso se escuche tan normal o básico, no muy profundo, pero vaya entendiendo, hermanos, cuántas iglesias hay, pero no sientes la presencia de Dios ahí. Yo he ido a varias casas de Dios, según casas de Dios. Antes de venir a esta iglesia en Tucson, Arizona, yo fui a otras iglesias. No voy a decir cuáles, pero yo fui buscando. Y cuando yo entré en unas, yo no sentía la presencia de Dios. Sentí si algo frío espiritualmente, algo raro. No me sentía bien. Sentía que había algo había como algo que faltaba. No era la gente, realmente todos somos humanos. Los humanos no hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia en la casa de Dios es la presencia de Dios. Y si no tenemos la presencia de Dios, tenemos grandes problemas. Podemos tener miles de gente en la iglesia, pero tenemos que tener la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo no lo sabía. Verso 17 dice así: y tuvo miedo. Ahora, miedo se refiere, cuando usted vaya investigando esta palabra, porque fue escrito, podemos decir en hebreo, el miedo quiere decir también reverencia, y también quiere decir temor, como nosotros lo conocemos. Dice, y tuvo miedo, y dijo, ¿cuál? Dice, terrible es este lugar. Ahora no se confunde. Terrible no nomás quiere decir algo que no sirve, algo feo, algo sustoso. No. Terrible también quiere decir qué grande, qué maravilloso. Ahora, si él fuera a decir terrible, pues él fuera salido en ese momento y nunca fuera regresado. No estaba usando la palabra en ese contexto como nosotros lo usamos. Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, eso fue escrito miles y miles y miles años atrás, hermanos. Y Jacob dice, cuando despertó, dijo, este es la puerta del cielo. Y hermanos, si lo ponemos en contexto hoy, si la casa de Dios hoy es la puerta de los cielos, ¿por qué la gente falla en venir a la casa de Dios? ¿Por qué la gente se convence a ellos mismos, hermano Werner, que ya no ocupan la casa de Dios? Ellos pueden adorar a Dios allá en sus casas, allá en sus trabajos. Hey, ellos ya fueron bautizados, ya están bien, ya están seguros. ¿Para qué tienen que venir a la casa de Dios? Solamente quieren un diezmo, una ofrenda por un misionero, puro actividades, puro de la iglesia, construir esto, es puerta de los cielos, dijo Jacob. Y tú dices, ¿cómo? Yo no veo, ¿cómo? ¿Dónde está la puerta? ¿Sabe lo que es la puerta? Congregándose, sujetándose a alguien más aparte de ti. Porque muchos están sujetos a sus mismos pasiones, pero no al cuerpo de Cristo. O tienen sus opiniones, no, la iglesia debe hacerlo así o así, así. Y si no lo hace así, yo me voy. Vete. Bueno, no te quiero decir vete, pero esto es la puerta de los cielos. Aunque yo no te quiero a ti, tú no me quieres a mí, tú no quieres a alguien, o ya tienes tantas cosas que hacer y quieres hacer más dinero, o tienes otros proyectos. Déjame recordar a los hermanos, la palabra de Dios no cambia. Yo dije, la palabra de Dios no cambia. Hay un propósito todavía en venir a la iglesia, porque es la puerta de los cielos. Y dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de su cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Por qué esa piedra? Porque es donde tenía su cabeza acostado. Lo estaba dando apoyo. Era algo, un objeto que él podía tomar y recordarse de la visión que Dios lo dio.
Hermanos, imagínense, nunca hablando con Dios directamente. Isaac realmente hizo un error con su mamá. Planamente él no estaba muy fuerte espiritual. Me imagino que él estaba sobreviviendo sobre la relación de su padre que tenía con Dios. Cuando yo pienso en mi hermano José Hernández, cuando yo pienso en mi papá Germán Pérez, yo digo, si Dios me bendice, si Dios me usa, si Dios bendice mi familia, es porque alguien más estaba orando antes de mí. Y la relación de Dios, la relación que tiene mi padre Cornelio con Dios me ha bendecido bastante a mí, mi esposa y mis hijos por muchos años. Y si Isaac, su papá, tenía una relación con Dios, tenía una vida de oración con Dios, pero la mamá y Jacob no estaban muy cercas a Dios. No era suficiente, hermanos, la relación que tenía el padre Isaac con Dios para bendecir a Jacob para siempre. Jacob ya era grande. Jacob tenía que conocer a Dios por él mismo. Jacob tenía que salir de la casa de sus padres para tener un encuentro con Dios. Muchas veces los padres no quieren soltar a los niños o las niñas, que no, porque dicen, ¿qué va a pasar a ellos? Ellos no tienen una relación bastante fuerte con Dios, y si los soltamos van a perderse. Pero hermanos, en esta situación el papá tenía que soltar a Jacob, porque Jacob no tenía una relación fuerte con Dios. Fue la primera vez que escuchó la voz de Dios ya grande, cuando él se separó. Estaba en problemas, estaba asustado, estaba buscando una esposa, estaba buscando realmente una vida nueva aparte de su papá. Y como Dios es bueno, Dios reconoció el tiempo y el lugar donde encontrarse con Jacob para tener una conversación personal con él. Si la relación que tiene un hermano o nuestros padres con Dios, sí nos bendice hasta un cierto punto. Pero si ese hijo de 20 años nunca tiene un encuentro personal con Dios, aunque ya fue bautizado, aunque ya fue lleno del Espíritu, unas veces todavía no es un encuentro realmente personal, cuando hay problema y usted está solo o sola y Dios te habla. Disculpa por la referencia, pero yo sé que muchos de ustedes, cuando venían en camino, es un camino largo. Y cuando yo fui a México también, sin documentos, sin visa, créeme, sin credencial, yo tenía que confiar en Dios. Y aquí yo estaba trabajando todo bien y ganando dinero, pero cuando yo fui a México tenía que vivir sobre aproximadamente $8,000 por año, cuando yo estaba impuesto a esto. Pero déjame decirle, aunque yo tuve encuentros con Dios aquí en Estados Unidos, no fue los mismos encuentros que tuve con Dios en México. ¿Sabes por qué? Porque allá yo estaba viviendo por fe. Y acá, cuando ustedes venían en camino, yo sé, estaban orando a Dios para que pudieran llegar bien. Esa oración fue antes que tuviste muchas veces sus hijos, o la casa que tienes, el trabajo que ahora tienes. Posiblemente usted no viniste en este viaje, pero sus padres lo hicieron ese viaje y hablaron con Dios. Imagino que Dios habló con ustedes y eso te cambió. Fue un tiempo especial, un voto, un pacto que hiciste con Dios. Y dice, y llamó ese nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre antes de la ciudad primero. Dice, sí, léelo, el lugar. Antes dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, Betel, hermanos, es como 10 millas aproximadamente norte de Jerusalén. Y este lugar fue de los cananitas. Y Betel, hermanos, todavía hasta hoy es un lugar muy especial. Yo dije muy especial. Yo sé que no está en las notas, pero ponle en Génesis capítulo 12,
Verso 8. Jacob estaba encontrando este lugar. Nadie lo dijo, Isaac no lo dijo. Hey, párale ahí en un lugar llamado Luz, porque así era antes que él lo puso Betel. Pero mira, hermano, años antes que llegó Jacob a ese lugar, nunca lo ha entendido esto hasta recientemente. Antes que llegó Jacob a ese lugar, ¿sabes quién estaba ahí? Adorando a Dios, su abuelo. Ahora su abuelo no estaba vivo en este tiempo. Dice, se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel, dice, al occidente, y ahí dice al oriente, edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Muchas veces nosotros logramos algo o recibimos una grande revelación, algo de la vida. Y puedo sentir hasta unas veces mi abuela sonriéndose diciendo, ay, mijito, te dije eso hace miles de años atrás. ¿Cuántos digan amén? Y Jacob halló este lugar pensando, él lo halló y es algo nuevo. Pero su abuelo estaba ahí antes, invocando el nombre del Señor Jesús. Yo agradezco a Dios por los abuelos que claman a Dios por sus hijos y por sus nietos y que declaran bendiciones sobre sus familias. Que hasta hoy yo pienso, es una bendición que yo merecí. No, fue porque yo tenía una abuela que sabía cómo invocar el nombre del Señor Jesús. Tenía una abuela que de perdida tenía confianza y fe en Dios. Y oró por sus hijos, oró por las descendencias, las generaciones que todavía tenían que venir. Doy gracias a Dios por los abuelos que tenían reverencia para ir a la casa de Dios. Y aquí Jacob, no sabiendo la historia de este lugar, él estaba pisando sobre unas promesas realmente sobre tierra que pisó su abuelo, diciendo, aquí vamos a invocar la casa, el nombre de Dios. Ahora piénsalo, Jacob no está en una iglesia aquí como esta. Dice que tomó una piedra para acostarse, como cabecera, dice. Un lugar de tierra y piedras. No tenía señalamiento que decía, aquí puedes invocar el nombre de Jehová. Pero yo creo que fue Dios guiándolo, Jacob, en ese camino, diciendo, aquí mero vas a descansar. No a la izquierda, no a la derecha. No mandó bandidos para matarlo. No permitió diferente gente que podían podemos decir, distraerlo, llevarlo para acá. No, Dios estaba guiándolo y decía, mi hijo, yo me recuerdo todavía la oración de su abuelo. Gracias a Dios que Dios no se olvide de las oraciones de nosotros. Muchas veces no vemos los productos en ese momento y tenía vacación o es que hay tantas grandes otros problemas que ahorita Dios no me puede hacer caso. Déjame decirle, Dios es omnipotente, omnisciente. ¿Cuál es la otra? Omnipresente. Si Él tiene todo poder y está en cada lugar y sabe cada detalle, ¿cuál cosa el Señor no puede hacer? Si tú oras por alguien que está miles de millas de aquí, Dios es omnipresente. Pero lo que me fascina más de todas las cosas que Dios es que Dios no se olvida de las oraciones. Alguien me dijo así, las oraciones vienen así a Dios para siempre, como un círculo, como un ciclo. Siguen viniendo ante ese altar de gracia. La oración de su abuela, las oraciones de ustedes, hermanos, que oran por sus hijos, no es como llegan al Señor, el Señor lo escucha y luego ya los tira. No, las oraciones siempre están aquí dentro de Dios. Y por eso yo pienso que cuando su abuelo estaba aquí y edificó, dice, un altar a Jehová,
invocó, dice, el nombre de Jehová. Ahora, regrésalo, hermano, al verso 20, por favor. Lo que hizo el abuelo, tomó la pierna, el nieto, tomó la pierna, lo puso el aceite, y luego hizo un altar. Pues no era algo nuevo, era algo que hizo su abuelo. Parece que Dios estaba aconteciendo esa oración. Ok, capítulo 28 de Génesis, versos 20 a 22 dice: hizo Jacob, dice, voto con Dios, después que despertó, después que hizo el altar y después que lo llamó ese lugar Betel, casa de Dios, dice, y hizo Jacob voto, diciendo. Ahora, recuérdase de sus oraciones con Dios. Think about your prayers when you pray to God. Posiblemente la primera vez que tú oraste a Dios, después que vistes la mano de Dios en su vida, después que salvó a su hijo en el hospital, después que te salvó de un accidente, después que te salvó su matrimonio. Amén. Dice, y hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardaré, dice, en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para ahí. No lo mueves. ¿Cuántos han hecho ese voto con Dios? A mí, nomás escuchando lo que está diciendo a Jacob. ¿Tú hiciste este voto con Dios, Teodoro, en un tiempo en su vida, iniciando este voto? Si fuera Dios conmigo, primeramente la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios, dice, fuera conmigo y me guardaré en este viaje, o sea que me protege, que nada me pasa en el avión, que nada me pasa en el desierto, que nada me pasa en el auto. Si Dios fuera conmigo y me protege, dice, en mi viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestir. Ahora, cuando yo hice ese pacto con Dios, yo no estaba pidiendo saco. Yo estaba pidiendo nomás unos pantalones que no tenían hoyos, unos zapatos que no estaban saliendo mis dedos. Mi voto con Dios, cuando yo lo hice, era para cosas básicas. ¿Cuántos digan amén? Y así nosotros, cuando hemos venido a Dios por la primera vez, venimos humildemente. Cuando estamos apenas iniciando las cosas de Dios, queremos la presencia de Dios, queremos la protección de Dios y queremos las bendiciones básicas. Dice, y me diera pan para comer. Él no sabía, él estaba caminando por fe aquí, hermanos, porque él iba a un lugar que no conocía a su padre, pero él no. Y dice que me diera pan y vestido para vestir. Si Dios hace estas tres cosas. Ahora, síguele, verso 21. Y si volveré, dice, en paz a casa de mi. O sea, ¿te acuerdas que te dije que hizo un truco? Hizo algo mal a su papá, él y su mamá. Y dijo, y si me da paz otra vez en la casa de mi padre. Dice, se lo oré, dice, en paz a casa de mi padre. Jehová, ¿qué dice? Jehová será mi Dios. Ahora, regrésalo, verso 20, por favor. Hizo Dios diciendo, si fuera Dios conmigo. Está hablando de un Dios que no conoce muy bien. No dijo mi Dios ahí, pero después de hablar con él y después de pensar en todas estas cosas, ahora verso 21, aquí mero, en verso 21 dice, y volver a paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, el pacto, el voto es muy importante para Dios. Dios es un Dios de pactos, lo hemos escuchado. Cuando un esposo o un novio y una novia se casan delante de Dios y se hacen pareja, matrimonio, hacen votos uno con el otro delante de Dios. Es la parte más importante del matrimonio. ¿Cuántos digan amén?
Esos votos no nomás son palabras así que usamos sueltamente. ¿Cuántos digan amén? Cuando ustedes se casaron aquí en el altar siendo votos delante de Dios, votos a uno al otro, eso es para siempre. Bueno, pocos amenes. Porque cuando yo me quiero divorciar con mi esposa cada 3 meses y ella conmigo cada mes, nos recordamos, mi hermano José Cabrera, de nuestros votos. No nomás uno con el otro, sino los votos que hice con ella delante de Dios. Cuenta algo eso. Porque yo prometí a ella, pero también prometí a Dios que ella va a ser mi esposa, mi única esposa, para siempre. Hasta que el Señor nos separa. O sea, la muerte. Es un voto que todavía cuenta algo. Un pacto que atravese los problemas y las tentaciones. O sea, votos son importantes. ¿Cuántos digan amén? Y bueno, si Dios me hace todo eso, si Dios está conmigo, me da de comer, me protege, me viste, me da de vestir, y luego si me da paz con mi familia, es muchas cosas. Pero bueno, Dios entiende cómo pensamos nosotros. Dios entiende que nosotros tenemos una porción de fe. Lo bueno es que dice solamente si tienes un poquito de fe como grano de mostaza. Gracias a Dios, porque no puedo decir que tengo barriles de fe en mi casa. Pero bueno, Él da sus condiciones a Dios. Y dice, ya después de hacer ese voto, dice, y esta piedra que ha puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que dieres, el diezmo apartaré para ti. Sí, habló que bueno, si me diera esto y lo otro, y está conmigo y su presencia y me bendice y todo eso, dice, ahora sí, dice, Él va a ser mi Dios, va a ser mi Dios. Pero en el último Él dice, todo lo que tú me dieres, todo lo que tú me bendices, todo. ¿Cuántos digan todo? Ya se están asustando. Todo, de todo lo que tú me das, hablando financieramente, hablando de recursos. Si Dios te da 10 caballos, es la voluntad de Dios que usted toma uno de esos caballos y lo vendes y lo das a la casa de Dios. O si fuéramos estado en necesidad de un caballo aquí, lo tiene que regalar, pues aquí podemos usar el caballo en una manera, no sé cómo. Pero la casa de Dios así era. Traían una oveja por cada 10 ovejas que Dios, podemos decir en un año, un ranchero ahí recibió 1,000 ganados, 100 ganados era para el Señor. Y antes de comer una, tenía que dar el del Señor primero. No lo daban el Señor los migajas. Lo daban primero a Él y luego gastaban lo que era de más. Cuando nosotros pensamos en el año que viene, hermanos, porque muchos están pensando, que yo debo al Señor mucho porque no lo ha dado a los diezmos. Hermanos, viene un año nuevo. Y yo digo un voto nuevo que podemos hacer para Dios. Y no nomás es el diezmo. Eso es el último, pero parece como es el parte más potente, más fuerte que nos ha pegado todo el altar en esta prédica. No sería mi Dios. Regreso a los versos 20 y luego hasta 22. Dice verso 20. Hizo Jacob voto diciendo, si fueras Dios conmigo y me guardaré en este viaje en 2019 y que yo voy y me diera pan para comer, en misma oración para nosotros, y vestir para vestir, y se volviera, dice, en paz, si tengo paz en mi casa, si tengo paz en mi matrimonio, si tengo paz con mis hijos, Jehová será mi Dios. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Oh, casi dije para mí. Pues lo que hacemos una vez, pagamos los biles, comida y todo, y luego nos guardamos el dinero y nos olvidamos del diezmo. Hermano, ¿tú crees que la ofrenda de $3 que unos dan cada domingo, o de $5, podían comprar todo esto? Comprar el terreno, 7 acres que estamos comprando. ¿Tú crees que ofrendas de $, hacen todo esto? No. Son los diezmos de hermanos fieles, primeramente con Dios. Hacen el compromiso con Dios, porque hicieron un pacto con Dios. Ahora era solamente una piedra y lo estaba llamando casa de Dios, porque él ya tenía la visión. Con ese piedra va a comenzar, pero tarde o temprano Dios va a tener un templo donde nosotros podemos invocar al nombre de Dios, donde hermanos pueden venir y recibir sanidades. Cuando vino la mamá de mi buena amiga Lupe Gumara, cuando vino Isabel a este lugar, trajo sus hijas a este lugar, mis hermanos. Desde Lima, Perú vino y estaba buscando una iglesia que invocaba el nombre del Señor Jesús, hermanos. Y este lugar ya estaba de pie, podemos decir, ya estaba puesto y estaba preparado ya para recibir a la señora Isabela. Y cuando ella entró aquí, veniendo de Perú, de miles y miles de millas, muy lejos, ella podía encontrar una iglesia que se sentía en casa, donde se sentía la presencia de Dios, hermanos. Y cuando nosotros vamos a diferentes lugares, esperamos lo mismo. Si yo voy a Los Ángeles y quiero ir a un culto, voy a buscar un culto donde están invocando el nombre del Señor y hay la presencia de Dios ahí. Por eso es importante tener templos como esto. Porque cuando invitamos a alguien que no conoce de Dios, que tiene problemas como Isaac y quiere tener un encuentro con Dios porque no saben de seguro si Dios existe, este lugar existe para que eso pueda acontecer. Bueno, Isaac, mis hermanos, el papá de Jacob, no tenía idea de lo que estaba pasando con su hijo Jacob. Él solamente pensaba que iba para encontrar una esposa. Pero encontró algo mejor antes de encontrar la esposa. Muchos de ustedes vinieron acá por la economía, por el trabajo, por el sueño americano. Pero encontraron algo mucho más mejor. Encontraron la salvación, una relación personal con Dios, la casa de Dios. Y luego la familia explotó y wow, el trailer, el carro, y luego la casa, y ya los hijos en escuela, y hablando inglés, y ya no quieren hablar español. Pero ¿qué encontraste, hermanos? En camino para acá, en camino para el sueño americano, encontraron un sueño más grande que el sueño americano. Encontraron el sueño de Jacob, la visión de Jacob, y dijeron: wow, esto es la casa de Dios. Hermanos, en 2019 cada uno de nosotros debemos de renovar, dígalo conmigo, un pacto con la casa de Dios. Porque en ese día Jacob no nomás hizo un pacto con Dios, hizo un pacto con la casa de Dios. Dice: este es la puerta de los cielos. No nomás era la dirección 3701 Old Pactoles Road, un edificio hecho de ladrillos y de madera, de alfombra. No nomás es un edificio. Es donde nosotros, hermanos, hacemos promesas con Dios. Y Dios hace promesas con nosotros. Y cada uno de nosotros podemos renovar nuestro
pacto, nuestro voto con la casa de Dios. Every youth, every kid needs to make their own promise to God and their own commitment to the house of God. Maybe you don't think this is all cool, or you think, I just come because of my dad and my mom. Well, you know what? You wouldn't be here if your mom and dad didn't come to church first. Your mom and dad wouldn't be together if it wasn't for the house of God. My kids would not know me today if me and my wife would not have found the house of God and made a commitment to the house of God. Venga lluvia, venga nieve, venga problemas, hermanos. Estas puertas tienen que estar abiertas si es posible. Porque hemos hecho un pacto con Dios y su casa. ¿Cuántos digan amén? Vamos a ponernos de pie. Yo me recuerdo a Anaís orando por años por su esposo, Gonzalo. Antes que venía Gonzalo. ¿Cuántos aquí oraron por su esposa o su esposa antes que comenzaron a venir a la iglesia? Levanta su mano. Si usted venías antes de su esposo o su esposa, levántalos altos, altos, altos. Porque hay pactos aquí. Levántalos. Si su esposo o su esposa llegó antes de usted, o usted llegaste antes de su esposa, levanta sus manos. Alto, alto, no tenga vergüenza. Esto representa, hermanos, pactos que estas personas hizo con Dios, diciendo: Dios, yo te amo, he hablado contigo, yo te conozco, yo te quiero, pero Señor, yo te lo pido, por favor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos, haga esto, haga lo otro, y te prometo, Señor, que te voy a servir, voy a venir a su casa, voy a ser fiel a su casa, voy a darte los diezmos, voy a darte de mi tiempo, de mi talento. Y hicieron un pacto con Dios. Y mira, aquí están. Tenemos buenos ejemplos, hermanos, de hermanos que ya tienen más de 5, 10, 15, 20 años viniendo a la casa de Dios. Y eso me abre un camino para mí, para ver, yo puedo ser fiel también como ellos. Un pacto con la casa de Dios. Hermanos, yo quiero a mis hijos mucho, y nos gozamos, yo y mi esposa, con mis hijos, y compartimos tiempo personal con ellos, viajamos, vamos a la tienda, todo es bonito. Pero hermanos, yo amo mi casa que está ahí en Fire Tower, donde estamos rentando, pero no amo mi casa más que esta casa. La casa de Dios tiene que venir primero en mi vida, para mí y mi esposa. Porque aquí hicimos un pacto con Dios. Hicimos un pacto de servir a Él fiel. Y todo lo demás que viene son bendiciones. Pero primeramente buscar ¿a qué? A los reinos de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Este altar está abierto, mis hermanos jóvenes. Si usted quiere venir a este altar y hacer un pacto con Dios, niños, padres, familias, este altar está abierto. No hay piedras aquí que podemos ver, pero usted puede poner una piedra sobre este altar. Es decir, Señor, deja que mi presencia, Señor, sea un ejemplo ahorita. Quiero dedicarme a su casa en 2019.